Hacia el año 1800 aproximadamente, la industria estaba en pleno auge. Ustedes conocen que hoy lleva el nombre de Revolución Industrial, que había surgido un par de años antes, así que estaba en su total esplendor y quienes soñaban con hacer construcciones hermosas tenían la posibilidad de verlas hechas una realidad y llevar y cumplir esos sueños, de verlos con sus propios ojos porque había con qué financiar, había empresarios que ponían su dinero, así que no era nada difícil poderlo llevar a cabo y se han hecho grandes cosas en ese tiempo. Para el año 1900 aproximadamente, una industria naviera importante dice: yo voy a construir algo jamás visto. Un empresario pone todo su capital y comienza la construcción de una gran nave majestuosa que hoy la conocemos con el famoso nombre de Titanic. Pero para cuando comienza esta construcción, allá por 1909, como todo en la vida es cíclico y aquello que está arriba al poco tiempo está abajo, empieza a tener un declive en lo económico, en lo político, y ya se empieza a vislumbrar que la cosa no está tan bien. Piensen que estamos próximos a lo que hoy conocemos como Primera Guerra Mundial, allá por 1914. Entonces, un poco esto inclinó a que estuviesen un tanto apurados para batir algunos récords que ustedes ya conocen, no solo en el tiempo de construcción, sino luego en esta navegación hacia el punto de llegada. Y quizás se cometen algunos pequeños errores. Así que comienzan y ponen mano a la obra unos 15.000 empleados, que no es poca cosa. Empiezan a ensamblar estos grandes bloques de acero, asombrosas sus medidas, usted lo puede buscar, y lo ajustan con aproximadamente 3 millones de remaches. Yo no sé quién los contó, si alguien tomó nota. A quien le tocó ese trabajo, la verdad es que pasaría cualquiera de nosotros. Pero según dicen que esta era la cantidad. Mira, así hubieran equivocado, ya 2 millones es un montón. Pero usted conoce lo que sucedió luego con la historia de este barco. Tristemente quedó hundido en el fondo del mar. Lo encontraron allí a más de 3.700 metros unos años después. ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Varias conjeturas, si las hay a lo largo de la historia y del estudio que hicieron quienes conocen de esto, dicen que entre otras cosas pudo haber sido el iceberg, sí, pudo haber sido la noche, sí, el descuido, también el apuro, otra injerencia. Pero alguien hace una pequeña acotación. Dice: fallaron los remaches de mala calidad, no eran todos iguales. Y así, si el barco hubiese chocado con este iceberg, que estaba dentro de las probabilidades por la zona que ellos estaban atravesando, no tendría por qué haberlo llevado a pique hasta el fondo del mar. No tendría por qué haberlo hundido. Sí lo podría haber golpeado, sí lo podría haber rajado, sí podría haber ingresado agua, lo hubiera lastimado, pero no llevarlo al fondo del mar. Entonces, para cuando estamos pensando ahora unos años después, decimos: ¿cómo puede ser que algo tan insignificante tenga semejante injerencia en una obra tan majestuosa como para provocar la diferencia entre que algo se mantenga a flote o se hunda hasta no encontrarlo nunca más? Miren, las circunstancias que rodeaban en ese entonces en lo político y en lo económico no eran muy distintas a la época en la que el apóstol Pedro escribe esta nota y se las envía a modo de carta a los creyentes, a los cristianos, porque estaba en el gobierno un buen señor llamado Nerón, que creo que no tenía todo demasiado alineado por aquí arriba y estaba pensando, imaginando cómo, miren, incendiar Roma, y esto también afectaría todo el lugar donde ellos tenían jurisdicción.
Y no solo estaba pensando en esto, sino que ya él estaba en contra de los cristianos, en contra de aquellos que ya habían dicho y confesado que creían en el Señor. Entonces los perseguía, los mandaba a matar y se tenían que ir incluso del lugar en donde ellos hubieran deseado vivir, o en donde nacieron, o en donde vivían sus familias. No estaban ahí. Estaban en otros lugares. Por eso el capítulo 1, versículo 1, dicen dónde están estos creyentes. ¿Y a quién les envía esta carta? Apóstol de Jesucristo, Pedro se presenta a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y los nombra. No estaban tan bien. Para ese entonces los cristianos estaban sufriendo persecución. Entonces, teniendo en cuenta la situación en la que están viviendo, ¿qué le podría decir en esta carta el apóstol Pedro a estos creyentes? ¿Qué podría estar diciéndonos Dios en este mismo tiempo a nosotros hoy, ahora? Si acaso estamos viviendo algunas circunstancias parecidas a la de aquel tiempo, en donde la cosa parece no estar tan bien. Los invita el apóstol a estos cristianos, a estos creyentes, a dejar de poner su mirada en lo que es natural, porque les empieza a mostrar que hay algo mucho más importante que el Señor está queriendo hacer con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros. Y es una obra extraordinaria en lo espiritual. Y Él quiere comenzar a trabajar en nosotros porque empezó una obra y está preocupado para ver en qué instancia estamos en esta construcción. El libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido el apóstol Pablo, dice, yo estoy seguro, estoy convencido, no tengo duda de lo que les voy a decir a continuación. Que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor comenzó una obra en lo espiritual en cada uno de nosotros y el Señor se preocupa para ver qué tal está avanzando esta obra, en qué estado está. ¿Cómo la estamos llevando a cabo? Si acaso la estamos perfeccionando, si acaso es una buena obra, si acaso se corre el mismo riesgo que quizás corrió el Titanic, si está a salvo o quizás si viene alguna situación difícil, está a punto de irse a pique. Entonces nos llama la atención, nos invita a mirarnos, nos invita a ver para adentro. El segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 17, como para que no queden dudas de la situación que habitualmente, tristemente, tenemos que transitar a lo largo de la historia, dice, porque esta leve tribulación es momentánea, pero produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que nos sucede a nosotros, esas cosas que no esperaríamos vivir, que no elegiríamos transitar, que nadie en su sano juicio decidiría pasar. Dice, todo esto, quédense tranquilos, ¿qué es lo que va a suceder? Y es insistente la palabra de Dios en mostrarnos que sí, vamos a pasar tiempos difíciles, pero hay un resultado que produce en el creyente, en el cristiano. O sea, acaso se mira hacia adentro y ve qué obra es capaz Dios de producir a través de incluso esto que le está sucediendo. Y dice, esto es pasajero y produce un peso de gloria, de brillo, no solo acá en la tierra mientras vivimos, bueno, los años que nos toquen estar, sino para cuando lleguemos a la eternidad, que en definitiva es lo más importante que podemos tener. Y dice el apóstol Pedro allí en el versículo 10, comienza diciendo, el Dios de toda gracia, el Señor en su bondad se inclinó hacia nosotros y de manera gratuita nos regaló y nos puso a nuestra mano todo lo necesario para comenzar esta obra. Y el comenzar esta obra implicaba pagar el precio que requiere lo que Él quiere hacer en nosotros. No es gratuito. Quien financió el Titanic había puesto todo su capital y déjeme decirle, quedó en la ruina, quedó en el fracaso. ¿Por qué? Porque se había perdido y se había ido al fondo del mar. Pero Jesucristo pagó el precio más alto por cada uno de nosotros para que finalmente esta obra pueda empezar a crecer
y a ser cada vez más grande y cada vez más perfecta y cada vez más excelente en nosotros. Jesucristo no quedó en la quiebra como este empresario. Todo lo contrario, fue llevado y exaltado a lo sumo. Le fue dado el nombre más alto y más honorífico que se puede llegar a tener. Nadie tiene el nombre que tiene nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y está preocupado por la obra que hay en cada uno de nosotros. Y esa obra que el Espíritu Santo tiene que empezar a hacer. ¿Qué tal la obra? ¿Se ha preguntado en qué instancia está? ¿Se ha preguntado en qué etapa de esta obra está? ¿Se ha preguntado si comenzó tan siquiera la obra? ¿O está en sus primeros pasos? ¿O está avanzada? El Señor lo dio todo. Dice el libro de Romanos, abra allí, quédese por un ratito, no lo cierra, en el capítulo 8. Yo voy a leer la versión Biblia de Dios para Todos. Versículo 32, Dios mostró su favor hacia nosotros, hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? El Señor Jesucristo, al darlo todo, nos dio las herramientas para que esta obra sea una realidad. Es una obra magnífica que Él quiere hacer. ¿Usted lo sabía? ¿Sabía qué obra quiere hacer el Señor en usted, en mí, en nosotros? El versículo 4 del mismo capítulo, la segunda parte dice, ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana. Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros en lugar de seguir concentrados al 100% en otras cosas que realmente no tienen valor, que son efímeras, que desaparecen. Dice, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. Y difícil es, ¿no? Pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu. Tenemos que pensar, tenemos que mirarnos a nosotros y ver en qué estado está esta obra que es espiritual en nuestras vidas. El versículo 9 dice, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Versículo 18, yo reconozco que tenemos, dice el apóstol, que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Es consciente el apóstol Pablo de los sufrimientos que tenemos. Nadie hace ojos ciegos a la realidad que vivimos. ¿Quién quiere chocarse de frente con un iceberg como lo hizo el Titanic? ¿Quién espera recibir un problema que nos lastima, que nos duele, que nos golpea sin que lo esperemos? Nadie vio venir semejante bloque de hielo en plena noche oscura. Nosotros tampoco vemos venir los problemas. Yo no sé cuáles son sus problemas. Difícilmente entienda sus sufrimientos, como usted no entenderá los míos. Nadie espera vivir algo difícil en donde se siente lastimado, herido, donde se empieza a correr riesgos de irse a pique y de hundirse hasta el fondo del mar, donde realmente tenemos que estar preocupados para ver qué tal está la obra y qué tanto riesgo está corriendo cuando viene alguien, nos choca y nos da un cachetazo de eso que sentimos en el sentido figurado que nos da vuelta. Y ahora, ¿quién nos mantiene a flote? Ahora, ¿cómo hacemos para sobrevivir a semejante cosa que yo no esperaba vivir? No me la vi venir. Me chocó de frente, me llevó puesto tantas frases. Dios insiste y nos llama a que miremos dos cosas. Uno, que todo esto que estamos viviendo acá pasa, es pasajero, va a pasar, se desvanece, se pierde. Sin embargo, hay una obra interna espiritual que permanece para siempre y tiene, como leíamos recién, peso de gloria y le debemos necesariamente prestar atención. ¿Cuál es entonces ahora esta obra a la que yo debo prestar atención, a la que debo mirar? ¿De qué se trata cuando el Señor dice que está haciendo una obra y que no espera menos? Dice el libro de Pedro 5:10, que se perfeccione, que sea perfecta. Bueno, ya leemos perfecta y decimos acá descalificamos todos, ¿cierto? ¿Quién se considera perfecto? Decimos ya está, hasta acá llegó. Sin embargo,
¿Vio cuando usted pone una chapa en un techo? Bueno, nosotros no vamos a ir a poner ninguna chapa, pero ahora existen estas chapas modernas que son como de color, fuertes. Ya no se usan más los techos de antes, que algunos tenemos todavía en casa, ¿no? Que se nos vuelan las tejas. Se usan estas construcciones más modernas. Pero uno pone un chapón para que cumpla una función, para que no se inunde la casa, para que no entre el viento, para que no se ensucie, para que no llueva, para que una tormenta no ingrese y se nos lleve lo que tenemos nosotros. Pero si acaso esa chapa, en lugar de estar en el lugar que corresponde para cumplir en esta función, está en otro lado, realmente no sirve para nada. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo que Él nos quiere perfeccionar, nos está invitando en primer lugar a estar. ¿Yo escuchó la frase estar en el lugar correcto en el momento indicado? Esto estaría significando, esto estaría queriendo decir el Señor. Fíjate en dónde estás, en qué lugar estás parado, para cumplir la función que tenés que cumplir. No estás para otra cosa. Si te pusiste en otro lugar, no vas a servir para nada. Pero puesto en el lugar que corresponde, vaya, qué servicio que se presta y qué funcional es. No solo tenemos que cumplir una función y estar bien ubicados y saber para qué servimos, qué estamos haciendo en nuestras casas, en nuestros trabajos, sino también cuánto más en el ministerio. ¿En dónde estamos ubicados? ¿En dónde nos puso el Señor? El primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros fuimos puestos en un lugar y ahí debemos estar para ser funcionales, para hacer lo que tenemos que hacer, porque esta obra tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que damos, se tiene que ver incluso como resultado. Ahora, ¿se imagina usted? Pone un techo, pone la chapa, está perfectamente ubicada, va a cumplir la función para la que está diseñada, pero se olvida de atornillarla. No le pone clavos, no le pone un remache, no la sujeta, no la fija y tarde o temprano, usted sabe, llega la tormenta, un viento. ¿Qué pasa con la chapa? Se vuela, no solo se vuela y ya no cumple la función que tendría que estar cumpliendo, sino que además, déjeme decirle, puede matar a alguien. No sé si alguno recibió de sorpresa una chapa algún día de tormenta en el jardín de su casa, pero se vuela por no estar bien sujeta. Entonces, esta obra tiene que ver cuando nos invita el Espíritu Santo y el Señor a través de las palabras del apóstol Pedro, dice, los perfeccione y los afirme, los ponga en el lugar que corresponde bien firmes, bien fijos, bien remachados. No sea cosa que cual Titanic fallemos en algo que parece tan sencillo, tan insignificante, tan simple como para no prestarle atención. Porque a la primera de cambio andaremos de aquí para allá, moviéndonos para cualquier lado, siendo vacilantes en la vida. Y déjeme decirle, haremos un poquito de todo, mucho de nada y poco vamos a servir. No solo a nosotros, no solo en nuestras casas, en los trabajos, en la iglesia. No vamos a estar siendo funcionales. Vamos a salir volando. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16, yo voy a leer la versión NBI. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica. Ayuda a que otros se desarrollen y el cuerpo crezca. Cada uno está en el lugar en donde está para cumplir una función específica. Tenemos que ser funcionales, tenemos que estar firmes, porque si viene un golpe
como el que le tocó al Titanic de frente, va a provocar que nos vayamos a pique y nos hundamos y no sepamos cómo sobrevivir, cómo mantenernos a flote. Corremos serios riesgos de hundirnos, de irnos hasta el fondo. El Señor nos quiere fortalecer, dice, perfeccione, afirme, fortalezca, finalmente nos deje en el lugar para cumplir la función para la cual fuimos llamados y seamos serviciales a los demás. Que hagamos el bien incluso no solo a nosotros mismos, a nuestro entorno, sino también a otros. El segundo libro de Timoteo, Pablo escribe en el capítulo 3, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, esté en esta obra en construcción de manera constante, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora que seamos funcionales, ahora difícilmente nosotros por cuenta propia y por mucha fuerza que hagamos podamos lograr algo. ¿Cómo es entonces que puedo yo, pese a todo lo que estoy viviendo, pese a las circunstancias que me rodean, pese a que estoy golpeado, lastimado, herido, todavía estar ocupado en la obra que el Espíritu quiere y el Señor nos invita y nos insta a que sea hecha en nosotros? Bueno, no es con nuestras fuerzas. El libro de Salmos, capítulo 18, versículo 32 dice, Dios es el que me ciñe de poder. Dios me arma de fuerza. ¿Y quién hace perfecto mi camino? ¿Quién hace que el curso de la vida sea recto? Que me vaya bien, que finalmente pueda lograrlo, que esta obra en construcción que está en nosotros sea hecha una realidad y no sea un fracaso. Vuelvo a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. En una versión un poquito más fácil de entender, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. ¿Cómo es capaz un hombre, de pese a todo lo que estaban viviendo, que era bastante grave, poner estas palabras de alabanza al final de un libro? Y no terminar, como decía quizás el pastor, hasta quejándose de lo que se está viviendo. Bueno, hay un hombre ejemplar que se llama Horatio, perdón si no lo digo bien, pero así dice, Horatio Spafford. Nació en 1828 por allá en Nueva York. Y déjeme decirle que la vida lo llevó puesto. 4 tragedias graves sufrió en su vida. Primero perdió un hijo, el único hijo varón que tenía. Después él había dicho, bueno, yo voy a poner mi dinero a trabajar, lo perdió todo. Años más tarde, un incendio le quemó lo poco que le había quedado. Y decidió junto con su esposa y sus 4 hijos que era tiempo de mudarse. Dijo, nos vamos a Europa. ¿Cómo hacemos para vivir con esto? ¿Es tan difícil? ¿Se imagina? Bueno, sacan un boleto para tomarse un barco, pero algo sucede que a último momento él se tiene que quedar. Entonces dice, no voy a dejar a mi familia junto conmigo, yo resuelvo los problemas, embarquen ustedes, después los alcanzo. Y el barco comienza su travesía por allá en el año 1873, en noviembre, y unos días más tarde choca contra un barco inglés y se hunde en las aguas frías del océano en tan solo 12 minutos. Un par de días después le llega un telegrama de parte de la esposa que había llegado a Gran Bretaña, que la habían rescatado de las aguas, diciendo única salva. Sus 4 hijas habían fallecido en esa tragedia. Y este hombre se toma el primer barco que encuentra para encontrarse con su esposa. Y cuando está camino por estas mismas aguas, el capitán de este barco, de este navío, le indica el lugar exacto donde estaban sus hijas hundidas en el fondo del mar. ¿Qué hace una persona cuando está viviendo semejante sufrimiento? ¿Qué hace un hombre que llega a este punto donde uno dice, ¿qué más me puede pasar? ¿Saben qué hizo? Se fue a su camarote
y empezó a escribir estas líneas que ustedes habrán escuchado alguna vez y se las voy a leer. De paz inundada mi alma ya está. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera sea, diré, alcancé salvación. Alcancé salvación, dice el coro. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amengúa mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará a mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornarás en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. ¿Cómo es capaz una persona de escribir las letras de este himno llamado Alcancé salvación? ¿Me puede explicar? Este es el resultado de una obra que se fue perfeccionando en un creyente, que permitió que el Espíritu Santo la haga cada vez más perfecta y más brillante, de manera tal que cuando vino y vivió una tragedia tras otra, cual efecto dominó, no se hundiera él también en el fondo del mar, pudiéndolo haber hecho. Mire, es una cuestión de saltar del barco, solamente, nada más fácil. El segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice: el Señor los anime y fortalezca su corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Ni siquiera es buena esta obra solamente para nosotros, sino para servir a los demás, para hacer bien a otros. Fíjense, un himno tantos años después nos ha hecho tanto bien. ¿Se da cuenta cuál es el resultado si todos entendemos que nuestro foco, que nuestra mirada tiene que estar para adentro, que es una cuestión espiritual, que el Señor está interesado en obrar en nuestras vidas? Que poco, sí, tenemos que ser conscientes, pero que tan poco peso tiene que tener lo que sucede alrededor, que es tan repetitivo, mire, es tan cíclico, que cuánta injerencia pudiéramos tener en cambiar algo de lo que nos rodea, pero cuánta influencia tenemos cada uno de nosotros si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Está pasando alguna situación difícil? ¿Sufrió esos choques que usted no los venía a venir? De esos que los lastimó, de esos que los hirió, ese golpe que le dio un cimbronazo tan fuerte que realmente le hizo temblar la estantería. Quizás siente que le está entrando agua adentro y que está corriendo serios riesgos su vida. Quizás siente que ya tiene poco y nada para dar y que estar a flote es como demasiado. Pero déjeme decirle que si los remaches están bien puestos, si usted está en el lugar correcto, haciendo exactamente lo que Dios le dijo, si se ha dejado anclar por el Espíritu Santo, si esta obra se ha perfeccionado en usted, no hay nada que lo vaya a hundir, no hay nada que lo pueda llevar a pique, no hay nada que lo pueda llevar a fondo. Póngase de pie. El Señor nos invita a través del apóstol a mirarnos hacia adentro. Cierra sus ojos y le pedimos al Señor que nos ayude a ver en qué instancia de esta obra estamos. ¿Acaso estamos permitiendo que el Señor nos perfeccione? ¿Acaso nos hemos dado cuenta y hemos notado en qué lugar, incluso del cuerpo de Cristo, Él nos ha puesto a trabajar? ¿Acaso hemos notado para qué Él nos llamó? ¿Estamos seguros qué función tenemos que cumplir? ¿Hemos dejado que el Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros como para que estemos firmes, sujetos, anclados? Como para cuando vengan los problemas, estas situaciones tan difíciles de atravesar, estemos seguros que aunque estemos golpeados, heridos, lastimados, no nos vayamos al fondo, que estemos siempre a flote. Es una obra que hace el Señor, es una obra que hace el Espíritu Santo, no es algo que podamos lograr con nuestros propios medios.